la caries dentina, ¿cierto? Los que tienen duda ahora de distintos tipos de, los distintos tipos de dentina, ¿cierto? Que se forman en respuesta al ataque, a la agresión, digamos, bacteriana, y yo les contaba, ¿será realmente las bacterias productoras de caries o será también los elementos que entran como las concentraciones altas de azúcares, de ácido, de las cosas que comen, ¿cierto? Y a lo mejor no es tan así la participación de la bacteria. ¿Ya? En realidad, bueno, ya ustedes saben, imaginen, han escuchado ya en algunas partes que sí, obviamente es bacteriano. Pero uno pudiera pensar eso, y si yo fuera escéptico y dijera, no te creo que las bacterias produzcan caries, demuéstramelo. ¿Cómo se demostraba? A ver, eso por eso un poquito, vamos a verlo después más adelante. ¿Cómo se iba demostrando, cierto? Se demostró, la etiología de la caries se demostró más o menos en 1955. ¿Ya? Bueno, les pongo antes ahí, ¿cierto? Aquí Miller, el padre de la microbiología, ¿cierto? Que fue el primero que asoció, que dijo, las bacterias, recuérdense que antes todavía en Leeuwenhoek, que también describió algunas bacterias, y mucho antes se describieron como animáculos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la clase anterior del primer semestre? Pero asociaron que la enfermedad del diente tenía que ver con bacterias. ¿Ya? ¿Y qué hicieron entonces para demostrar eso? En animales notobióticos, eso es lo que yo decía, lo que les pedía como tarea, pero no se hicieron investigaciones en estos animales, notobióticos como dicen ahí, ratas de laboratorio libres de bacterias que nacen en ambientes estériles, completamente estériles, mantenidas a partir de una dieta, con un grupo con dieta cariogénica, ¿ya? No desarrollaba ahí, como dice ahí, lesiones de caries, mientras que la misma dieta era utilizada por ratas con bacterias, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, se podría decir que las que tienen dieta cariogénica sin bacterias nos van a producir, caries. ¿Ya? Y ahí se hace la asociación entre bacteria y dieta. Ahora, digamos, observación que hizo Kakihachi en 65, hace muchísimo tiempo ya demostrado, ¿cierto? Hacían también en ratas y varios tipos de animales, en realidad, en cobayos, en una rata más grande que se llama cepa A por C, que son ratoncitos más grandes, en los cuales ellos le hacían perforaciones, bien cruel, ¿cómo se llama el experimento? Pero en estos ratones notobióticos, a pesar de que tenían la pulpa expuesta, eh, producían dentina, ¿cierto? Puentes dentinarios, como dice ahí, independiente del tamaño de la lesión, y se sanaban completamente. Si es que no hay bacterias. Si habían bacterias, se infectaban y empezaban a presentar problemas. Y ahí están todos los sucesos que le contaba el doctor Fuentes, en el cual, ¿cierto?, la caries ingresa a la pulpa, el odontoblasto trata de defenderse, hay células de la pulpa que ayudan en esa defensa, pero como las bacterias que están entrando generalmente son de corte gram positivo, que son menos lesivas, pero hay gram negativos también que están entrando, que son las más complicadas, digamos, para salud bucal, eh, y por ende poseen, ¿se acuerdan que yo dije el primer semestre en estructura que la característica principal de las bacterias gram negativas era la posesión del LPS, el lipopolisacario o endotoxina? Ese lipopolisacario en grandes cantidades hace que se desencadene toda esta cascada inflamatoria con todas las citoquinas que ya se han nombrado, ¿cierto? Y haya un estímulo de extracción celular, vasodilatación, y al haber vasodilatación en una cámara que no es extensible, se produce un aumento de la presión intracameral dentro de la cámara pulpar, ¿cierto? Por lo tanto, el vaso sanguíneo que está en el ápice no va a poder ingresar sangre oxigenada a esa zona que se está poniendo cada vez más isquémica y está muriendo. Y ahí va el término que usa el doctor, ¿cierto? Se produce una necrosis pulpar por distintos factores, porque aumenta la población bacteriana, porque se acaba el aporte de oxígeno, porque aumentan los metabolitos bacterianos y porque hay un corte a nivel de ápice en la circulación. Se estanca, digamos, el aporte y eso se llama, hay un estasis vascular, ¿cierto? No hay flujo ni para adentro ni para afuera y se acumula todo el detrito adentro y se echa, y digamos, se produce esta muerte de la pulpa. Ahora, si sigue avanzando, ¿cierto? En las reacciones que le mostró el doctor en la clase pasada, hay una serie de elementos blancos que están involucrados y que van a ir cambiando de forma, ¿cierto? Según las circunstancias que haya de pH,
y van a formar un quiste o se va a formar un absceso, dependiendo de las condiciones del medio, ¿ya? Pero eso tiene que ver con el avance de las bacterias, ¿ya? Ahora, en cuanto al avance de bacterias, siempre piensen, cuando tengan infecciones bucales, siempre piensen, aquí hay, el peor problema es el LPS, o sea, los gram negativos. Como vamos a ver en una última diapositiva, vamos a ver por qué es tan complicado enfrentar en este caso la boca, porque hay otras infecciones son más complicadas. Yo estoy hablando por qué para nosotros es complicado enfrentar en la boca, ¿cierto?, una infección que sea más allá del ápice dentario y que pudiera diseminarse a espacios anatómicos anexos, ¿ya? Ahora, hay infecciones gravísimas por gram positivo, pero nosotros estamos más que nada centrados en los gram negativos, ¿ya? Pensemos eso. Y más aún, gram negativo, anaerobia estricto. Piensen cuando hablen si les preguntan, a ver, descríbame un cuadro de salud bucal a nivel microbiológico, no histológico, nada, uno puede decirle ya histológico, ya, o morfológico, que la encía esté rosadita, que haya un punteado, ¿cierto?, en la zona de la encía, que las papilas tengan cierta dimensión, que estén en cierta posición, etc. Ahora, en lo microbiológico, la salud bucal, si yo tomo una muestra, va a ser predominantemente gram positivo y hacia lo aerobio o anaerobio facultativo. Eso me dice a mí que hay una salud bucal más o menos aceptable, ¿ya? ¿Cuándo voy a decir que es más proclive la enfermedad? Cuando yo en una muestra o hago tinciones o cultivo, aíslo, PCR, lo que sea, ya según todas las técnicas que vimos en el semestre pasado, yo puedo determinar que hay una gran cantidad de gram negativos anaerobios estrictos. Eso es más compatible con muerte celular y muy mala higiene bucal, ¿ya? Sigamos. Bueno, ahí está, ¿cierto? En eso, cuando decían que las ratas libres de bacterias no, y con dieta, aunque tengan dieta criogénica, no hacían caries. Dice, además, las ratas de laboratorio libres de bacterias y lesiones mantenidas con una dieta rica en hidrato de carbono desarrollan caries. O sea, ahora si yo le agrego, ahí dicen, le agrego la bacteria, pum, parte las caries, ¿ya? Entonces, y ahí se demuestra también que en realidad esto lo que está haciendo, si mezclaban las dos poblaciones, ya los notobióticos dejaban de ser notobióticos y lo mezclaban con la otra población normal, digamos, había una transmisión. Y de hecho se sabe que así, pues se habla de binomio madre-hijo para cuidar tanto al hijo como a la madre, porque la madre finalmente no va a resistir, dan un besito, lo que les contaba también en clase anterior el doctor Fuente, que muchas mamás, la tía, la nana, ¿cierto?, para que el niñito no siga llorando, le chupaba, o se le cayó el chupete, lo chupaba, pum, y para la boca, listo, ahí se colonizó. Y después, ¿cómo nos seguimos colonizando? A través de las comidas, y las comidas no son estériles. Bueno, las que se cocinan probablemente en estos ollas microondas, estas ollas, ¿cómo se llama? Esta olla a presión, sí, esa comida puede salir estéril. Pero si yo la pongo en el plato que me sirven, no está estéril. El cubierto no está estéril, ¿ya? Si van a comer el Sheraton, no, denme los cubiertos estériles. No están estériles, capaz que lo pasen por agüita y hasta luego. Y se están comiendo las bacterias del cocinero. Pero bueno, eso es parte de nuestra microbiota normal y de nuestra inmunización. Entonces, que vamos a ver un poco así, pinceladas, ¿cierto? Definiciones importantes como qué es lo que es ¿cierto?, microbiota, qué es lo que es placa bacteriana, biofilm o biopelícula, la formación de la carie, enfermedad pulpar y periodontal. Enfermedad pulpar, para homologarla a lo que hablaba el doctor Fuentes, ¿cierto?, el compromiso de todo el órgano dentino pulpar, que se va a referir a la enfermedad endodóntica, y el compromiso periapical, y ahí hablan, ¿cierto?, de periodontitis apical, supurada o serosa, pero aquí nos vamos a referir a las bacterias que predominan en ese foco periapical y se engloban en un grupo de enfermedad periodontal, ¿verdad? Porque son distintas. O sea, si ustedes dicen, por ejemplo, no sé, pues le preguntan en periodoncia, a ver, nómbreme una sola bacteria que puede estar provocando esta patología. Y también un paciente con un diente móvil, ¿cierto?, con características de periodontitis, ustedes lo dicen, doctora, yo creo que esto es una periodontitis localizada del adulto, moderada, severa, como ustedes quieran. Ya, ¿y qué bacterias pueden estar dando vuelta ahí, cree usted? Un Streptococcus mutans. Y ahí la profesora empezar a echar espuma por la boca y lo va a echar para afuera, ¿ya?, de la clínica. Entonces tienen que por lo menos dominar un poquito lo que es el lenguaje microbiológico asociado a nuestras enfermedades, que son un parcito bacteriano.
No es como decir el día de hoy, bueno, ustedes están estudiando anatomía para que sepan dónde colocar la punta de la aguja de la anestesia, ¿cierto? Para que sepan dónde debe entrar o no debe entrar un bisturí, porque ahí hay una arteria, etcétera. Yo tengo un colega conocido que desafortunadamente hizo una incisión muy mal hecha, pero mala suerte, bueno, no fue mala suerte, desconocimiento, casi a lo largo de la arteria lingual, ¿cierto? Que corre por el borde interno de la mandíbula, a nivel del espacio submandibular, y casi seccionó completamente ahora seccionó completamente en realidad la arteria lingual. 5 minutos el paciente se le murió, en 5 minutos, ¿ya? Se le llenó la boca de sangre, tuvo problemas de asfixia y se murió. Y el paciente tuvo que irse del país, un desastre. Entonces, esto igual para que ustedes tengan un conocimiento ya, yo tengo estas bacterias están actuando en mayor cantidad en la zona periápice, con periodontitis, están en mayor cantidad en la forma de caries, pero no me preocupo tanto, más que nada para prevenir una prevención y bajar la cantidad bacteriana y el paciente no pase de una caries a una enfermedad endodóntica, ¿cierto? Y sigue avanzando y después sigue avanzando a espacios profundos, ya más que nada para eso. Y eso relacionarlo ya con la farmacología y ojalá que digan, a ver, ¿qué antibiótico usa doctor? Amoxicilina, y no se sabe ningún otro. No, también uso amoxicilina, pero otro, amoxicilina, y no sepa ninguno más. Siempre tengan por lo menos una herramienta, ¿cómo se llama? Un armamentarium de fármacos de por lo menos 3 líneas. Le doy esto, falló. Sigamos con esto, falló. El último, falló, al hospital. ¿Ya? Sin ninguna, o sea, me contacto con algún médico, le digo, o sea, tengo un paciente complicado, tiene tal infección, necesito hospitalizarlo, que lo hospitalicen ellos porque ellos pueden manejar la parte, digamos, de insumos, de cómo se llama, perdón, de formularios para cobrar las platas de la ISAP y todo eso, ¿ya? Que nos pueden complicar a nosotros. O sea, de hecho, si nosotros hospitalizamos a un paciente, le van a cobrar hasta la ISAP. Ya, sigamos. Definiciones, ¿cierto? ¿Qué es una microbiota? La microbiota es un conjunto de agentes infecciosos asociados a un tejido, cualquiera puede ser. ¿Ya? Inclusive puede estar asociado a definiciones más grandes como una biopelícula, ¿cierto? En el cual un conjunto, sí, pero muy bien determinado de distintos agentes infecciosos. De cualquier parte, tendremos no sé si tengo acá la otra. Ahí está. Acá había, ¿cierto? Dice, a ver, yo no tengo el lapicito del doctor Fuentes, soy más prehistórico. Bueno, además estudié para ser dentista, no pintor. Bueno, aquí pesado. Ya, es cierto, hay micronormales como las de nariz y nasofaringe, de la boca, esas nos pueden importar a nosotros, ya esas tenemos que saberlas, y sobre todo de la boca. Pero también hay, cierto, de la tráquea, pulmones, esófago, duodeno, y ahí están los médicos, los que van a entrar a operar intestino, tendrán que saber si se me infecta por esto, ¿cierto? Los ginecólogos cuando toman una muestrita tendrán que saber qué es lo que hay, los proctólogos en el recto, ¿cierto? Tendrán que ver si rompen algo, qué puede pasar, etcétera, ¿ya? Pero todos tenemos que saber qué es lo que hay en la mayoría de los casos en ese sitio donde yo voy a trabajar. Porque si no lo sé, estoy trabajando así, o sea, mal. Sigamos, ¿cierto? Ahora, bueno, estas son características, básicamente, como yo le decía, en la boca, la característica importante, ¿cierto? Hay un gran polimorfismo bacteriano, encontramos de todos, digamos, los tipos bacterianos, coco, bacilo, gram positivo, gram negativo, aerobios, anaerobios facultativos, anaerobios estrictos, ¿cierto? Principalmente dice abajo ahí anaerobios facultativos estrictos, esas son fotos que ya vimos, ¿cierto? Ahí hay espiroquietas, ya que no tienen nada que ver con la sífilis, ¿cierto? Porque la sífilis no se puede teñir con Gram, son treponemas bucales que vamos a ver un poquito más adelante, en lo que es contenido de enfermedad periodontal, ¿ya? ¿Qué cantidad de bacterias en la boca? Más o menos entre 500 y 700, de las cuales 20 son residentes en esas características. Entonces, lo que está entrando y saliendo por las comidas que cierto tenemos habitualmente son una cantidad importante. Y las que están siempre en la boca son como las que se hablan de residentes. Las que están entrando y saliendo se llaman, la van a encontrar también ahí en los papers en inglés se describe la transitoria. Las transitorias se escriben como putative o putativa, ¿cómo se llama? En fe la palabra esa, en inglés. ¿Ya?
¿Cómo se va desarrollando o se va instalando esta microbiota en la boca para que después se instale en el diente, empiece a producir cierto metabolismo de tipo anaerobio, fermentativo, se genere ácido láctico, se haga esa manchita blanca que le mostraba el doctor, se rompa el esmalte, se cavite, ingresen al esmalte, ¿cierto? Pasen el límite amerodentinario, sigan hacia abajo y llegan a la pulpa y siguen y llegan al ápice y sigan y llegan, por ejemplo, al corazón, ¿ya? Si que fuera el caso. Normalmente, ¿cierto? Uno cuando está en la cavidad uterina es estéril, ¿cierto? Hasta el momento del parto. Por eso que muchos ginecólogos, bueno, no muchos, todos los ginecólogos lo que hacen es pedir, por ejemplo, una variedad de exámenes virales, parasitarios, básicamente, y algunos bacteriológicos cuando antes que el niño, o sea, al mediado del parto o antes del parto. Por ejemplo, piden que no haya herpes, ¿cierto? Que el paciente no sea VIH positivo, para tener un recién nacido en condiciones óptimas, ¿ya? Cosa que al momento que pase por el canal del parto no se contamine con cosas importantes. Por ejemplo, si hubiera un herpes simple vaginal, que es un herpes simple tipo 2, diferente del tipo, o sea, es de la misma familia, el tipo 1 que habló la doctora Salas recién, ¿cierto? Pudiera provocarle una cefalitis en el momento del nacimiento, ¿ya? Colonización, dice ahí, 4 a 2 horas postparto, ya empiezan a haber algún tipo de colonización, las del canal vaginal. ¿Qué es lo que hay en el canal vaginal? Lactobacillus acidófilos, Cándida albicans, en baja cantidad, ¿cierto? También hay tipos de estreptococos, ¿cierto? Y esos van colonizando de a poco la boca y la piel y del niño, ¿ya? Los primeros colonizadores de la boca, ¿cierto? Dice acá, son del grupo de todos lados, o sea, de la piel de todos lados, son del grupo Streptovides. Los que nos importan a nosotros son los que están en la boca, ¿cierto? Bueno, hay muchas otras bacterias, pero no lo vamos a ver, no tiene importancia, la verdad. Es que esto es una clase como más para medicina. Esto es lo que yo le decía, cuando hay una microbiota instalada, ¿ya? Porque es bueno que tengamos bacterias, si no tenemos bacterias probablemente seríamos más sensibles a tener infecciones importantes con bacterias que no son de la microbiota normal. Por ejemplo, con patógenos primarios, como se define, me parece que era de eso, que se instalan y provocan enfermedades en pacientes sanos. Entonces, una vez que tenemos esta instalación de microbiota en salud, ¿cierto? Dice, notorio predominio de cocos y bacilos gram positivos en aerobios y anaerobios facultativos. Eso es lo importante, ¿ya? Si hacemos un estudio de ello. Un estudio sería con gram, ¿cierto? Y un cultivo o alguna forma de determinar el metabolismo que está teniendo esas bacterias. Y en enfermedad o disbiosis, también que le he escuchado hablar al doctor Fuente, cocos y bacilos gram negativos, facultativos, estrictos, y aquí aparecen los treponemas. Los treponemas son indicativos de hay un problema de higiene serio, ¿ya? Porque generalmente si uno hace, por ejemplo, si ustedes pueden hacer un estudio si quieren, no sé, para ver para ver la cantidad de treponemas que hay y correlacionarlo con el estado de salud. Nosotros hicimos hace tiempo un estudio así. Van a encontrar que los pacientes con bocas limpias, esa higiene, muy buena higiene, no van a encontrar treponemas. Después, en la gente que tenga muy mala higiene, van a encontrar treponemas, en gran cantidad. Mayor o menor según la cantidad de biofilm que veamos, ¿cierto? O según la cantidad de sacos que, bueno, van a ver los presente el paciente. ¿Ah? Perdió todos los dientes el paciente y esa boca volvió a ser sana, entre comillas. Sana desde el punto de vista de la carga bacteriana. ¿Ya? Llegó el doctor Torres, le puso implante y el paciente sigue sanito y estamos en la condición de salud. Tiene sus implantes infectados y otra vez aparecen los treponemas. Porque estoy recreando con implantología, estoy recreando las condiciones que tenía el diente. Es lo mismo, tiene un surco periimplantario que parecido al surco clavicular, con todas las diferencias anatómicas que hay en ambos casos, que no vale el caso de verlo ahora, ¿no? Pero esos son dos conceptos, digamos, importantes. Veamos ahora cómo se forma esta famosa placa o biofilm como digamos, placa o biofilm o biopelícula, y una de muchas definiciones, ¿cierto? La define como una entidad bacteriana, en realidad tridimensional ahí, enzimáticamente, bueno, ahí está, enzimáticamente activa tridimensional, que se adhiere firmemente al diente y provoca los daños que pudiera provocar si es que aumenta un umbral de salud, ¿ya? Porque yo tengo, para eso no lavamos los dientes. Si no hay bacterias, ya vieron, habiendo azúcar en la dieta de los ratoncitos,
sin bacterias, animales no tobióticos, ni una carie. A lo mejor terminarán diabéticos, no sé, pero ese estudio, esa correlación, no sé si la vieron. Hubiese sido interesante. Pero en un paciente que tenga una dieta cariogénica y muy mala higiene, vamos a tener problemas, digamos, importantes. ¿Ya? ¿Qué tipo de biofilm hay? Es una cosa muy resumida, pero en el fondo después vamos a ver cómo se forma este biofilm, cómo se empieza. Hay unas etapas de colonización que vamos a ver más adelante, se instalan las distintas bacterias para que vayamos avanzando a través de la caries de esmalte y sigamos en enfermedad pulpar y terminemos en el periápice. Y después, bueno, si tenemos tiempo, vemos diseminación de estas infecciones. Básicamente, quédense con esto. Hay un biofilm o biopelícula, ¿cierto? Supragingival, que está desde el crébice hacia arriba, lo que se ve, lo que se llama corona clínica, lo que yo veo. Ahí se instalan cocos y bacilos gram positivos aerobios y anaerobios facultativos. Y se va a formar en estas tres etapas, ¿cierto? Hay una formación de una película adquirida, que siempre la tenemos ahí, que es una capita de proteínas, ¿cierto? De cierta carga, para que luego sobre esas proteínas se colonice en forma primaria con un tipo de bacterias que vamos a ver, luego hay una colonización secundaria y finalmente una placa madura ahí a nivel supragingival y que después se puede mineralizar para, y bueno, en realidad en el mismo momento se está formando también esta placa subgingival que va desde el crébice hacia abajo, ¿cierto? Desde la puntita de la encía, desde la punta, ¿cierto? De la zona marginal de la encía, hacia el surco, hacia adentro. Y cada vez que avancemos más adentro, va a haber una gradiente de anaerobiosis de condición más estricta. ¿Ya? Mucha cantidad de CO2 y muy poco oxígeno. Y ahí van a haber bacterias que funcionen más con anaerobiosis estricta, o sea, metabolismo anaerobio completo, total. Y eso significa, si yo trabajo, por ejemplo, en metabolismo donde predomina el CO2, ¿qué significa? Muerte celular, porque las células no funcionan con CO2, funcionan con altos potenciales de oxígeno. Por lo tanto, hay hipoxia en esa zona y hay muerte celular. Y eso le permite a las bacterias seguir avanzando, seguir destruyendo huesos, hasta que se suelta el diente, y vamos a ver unos ejemplos por ahí. Y bueno, no sé si se sigue en radiología. Otro tipo de biofilm, ¿cierto? De fosa y surco, proximales, radiculares, bueno, eso solamente por nombrarlos, pero las composiciones son las que están acá arriba, por ejemplo, fosa y surco son similares en las partes superficial, similar a la supragingival, y en las partes más profundas del surco, un poquito más anaerobias. Las proximales generalmente son más anaerobias, y son importantísimos retirarlas, porque desde ahí, desde esa zona, se generan dos fuentes, eso es una fuente de caries hacia ambos lados, derecha e izquierda. Si el paciente no usa cinta dental, seguro, pero seguro que va a tener caries al futuro. ¿Ya? Con dientes juntos, no con todos dientes que estén todos los dientes separados, porque obviamente ahí el cepillo saca todo. Pero no existe un cepillo que elimine la placa bacteriana proximal, ni tampoco un enjuague que elimine esto. ¿Por qué? Porque estas bacterias producen compuestos que son del tipo, como siliconas, por decirlo así, que impiden que los líquidos entren. Entonces, por eso empiezan a atacarse los dos lados. La única forma, cinta dental y removerla. ¿Qué pasaría si no nos duchamos en unos 7 días? Además de estar, que la sala sería un asco, sí, la de Ondé, horrible. Empezaríamos seguramente con aumento de las cándidas de la piel, empezaríamos en todas las zonas de surco, debajo, no sé, de los pectorales, en la zona inguinal, entre medio de los dedos de los pies, empiezan a haber hongos por todos lados, ¿ya? Y a medida que se destruye eso, se crean heridas, se crean úlceras, y la misma que presentaba la doctora, se va presentando úlceras, y esas se pueden colonizar con bacterias de nuestra piel o externas. Y eso sí que es complicado porque se producen toxemias. ¿Cómo se compone el biofilm o la biopelícula, cierto? La biopelícula es una matriz, ¿cierto? Enzimática, activa, tridimensional, lo que ustedes quieran, ¿ya? Y que cumple función está hecha de polisacáridos, ¿cierto? Y que tiene una función de sostén y protección, ¿ya? Al ser un polisacárido y un poquito más hidrófobo, y por lo tanto no permite que estos elementos entren en los espacios más profundos, ¿ya? Y se protegen. Ahora, la cantidad de bacterias, hay una gran cantidad de bacterias, vamos a ver aquí al lado, si ustedes se fijan, una gran cantidad de bacterias, esta por lo menos tenemos que aprenderla, la mayoría de estas. El Aggregatibacter, que antiguamente se llamaba Actinobacillus, ¿cierto? Hoy día las porfiromonas, Prevotella, y ahí vamos a ver una lista de... Ahora, les aconsejo que esta lista,
háganle un, ¿cómo se llama? Un print parent. Si pueden, le pueden hacer una copia a esta pantalla, ¿no? O sáquenle una foto. ¿Me escuchan, no? Profe, Sí, ¿usted profe. no va a enviar el PPTN? Ah, ya, entonces después se lo envío, ya ni hablar. Sí, porque esta prueba seguramente va a ser más adelante. Sí, porque miren, desde esta bacteria hasta esta bacteria de acá tienen que saberla, lamentablemente tienen que saberla, ¿no? ¿Y son como 10 bacterias? ¿Y cuántos nervios y ramas y músculos aprendieron en anatomía? Esta cuestión no es nada, ¿no? ¿Ya? Pero tienen que saberla porque todos los periodistas manejan los nombres súper bien y manejan los mecanismos patogénicos súper bien y todo eso, y los mecanismos de virulencia. ¿Ya? Pero en el fondo imagínense una red tridimensional en el cual se está formando una asociación de bacterias y ese mismo elemento de sostén se mantiene como protección, ¿ya? Para la invasión de otras bacterias y de otro tipo de elementos. Bueno, aquí hay distintas tinciones, ¿cierto? Aquí hay la tinción que está mostrando el biofilm con inmunofluorescencia. ¿Se acuerdan de qué era la inmunofluorescencia? Se las dije el primer semestre. ¿Ya? Recuérdenla porque hay papers donde sale esto y están usando mucho esto, que es una inmunofluorescencia de microscopía confocal, que es un tipo de inmunofluorescencia, pero con otros elementos ópticos. Tiene unas mañitas ópticas que hacen que se pueda ver en tridimensión un poco. Ya, pero en el fondo es una muestra, sí, media plana, no es tan plana, pero da profundidad. Pero se fijan, ¿cierto? Una gran cantidad de bacterias con distintos tipos de espacios donde corre como un elemento que se denomina algo así como una linfa, ¿cierto? Un líquido donde corren nutrientes, toxinas y se mueven las bacterias para colonizar acá o allá. En el fondo es como una comunidad bacteriana. No la confundan con una colonia. Una colonia bacteriana es algo que yo veo en un agar. Una microcolonia, y yo no la tengo asimilada como concepto. O es una colonia pequeña o es una colonia grande. Pero las microcolonias, no sé, yo no las sé definir. No las he escuchado o están mal definidas. Otro tipo de distinción, ¿cierto? También aquí es muy parecido, una inmunofluorescencia en la cual se usan distintos cromógenos inmunofluorescentes para detectar distintas bacterias. Por ejemplo, yo sé que el cromógeno que usé azul de anticuerpos me detecta a Actinobacillus, o Agregatialter, perdón. Y todos estos amarillitos son Streptococcus mutans, por decir algo, ¿ya? Pero eso yo tengo que tenerlo digamos, de conocimiento previo. Pero la idea es, yo puedo diagnosticar, tomo una muestra de esto, una muestra del diente, la extiendo en un portaobjeto y puedo estudiar qué es lo que hay, ¿ya? Y de forma específica, según vimos en el semestre pasado. Scanning Electron Microscope, ¿cierto? Microscopía electrónica de barrido. Aquí en superficie, se fijan, hay elementos que son espiroquietales, hay elementos que son células, tal vez del sistema inmune, hay elementos que son células del tipo bacteriano, ¿cierto? Bacilos, hay un conjunto, ¿cierto?, de cocobacilos aquí, no son ni coco ni bacilos. Aquí puede haber, tal vez con buena voluntad, un grupito de cocáceas, y por acá hay algún elemento de tipo filamentoso, que también puede ser de filamento de sostén del biofilm, y algunos más filamentosos como acá abajo, que pueden ser bacterias del grupo de los filamentosos, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? De la placa ya, eso en cuanto a la que es placa supragingival. De ahí vamos a ver un poquito más en detalle cómo se forma. Ahora, la que está debajo, la que está en el crédice, en el surco clavicular, ¿cierto? Tiene una pared si ustedes se imaginan, porque yo podría haber hecho un dibujito acá, pero no se me ocurrió. Ahí si hay otra foto, no hay otra. Pero si se imaginan, a ver, imaginemos, a ver, esta parte, aquí está el borde, donde va la flecha, está el borde, aquí yo tengo, no va a ser dibujo. ¿Puede dibujar, doctor? Sí, Póngale sí. derecho. Sí. Ahí está Ignacio, sí. Eso. Sí, no, si yo sabía, lo que pasa es que no quiero competir con el doctor. Es muy difícil competir. No, pues el peladito es muy bravo. Pues. Supongamos que, mira, voy a dibujar ya, supongamos que lo que está en rojo es la encía, ¿cierto? Lo que está en rojo es la encía. Y, espera, ¿dónde está el marcador? No, pero... Lo que está en rojo, ¿cierto? Es la encía. Y esta pared negra, ya llega hasta ahí nomás, ¿cierto? Por ahí, pues ya, el diente, ¿cierto? Lo que está acá adentro, lo que está acá adentro, en este espacio acá arriba,
se conoce desde aquí hacia abajo se conoce como biofilm o biopelícula subgingival. Y vamos a tener, eso es lo que les pedí al doctor cuando dibujaron también, dibujen, por ejemplo, acá abajo, no van a poner aquí un montón de cocos positivos y acá abajo, acá arriba, un montón de treponemas negativos. Es al revés la cosa, ¿no? Porque el gradiente de concentración más anaeróbico va a estar siempre más acá abajo, ¿ya? Y a medida que avancemos y sigamos para acá, aquí está el conducto radicular, ¿cierto? A ver, no, ¿por qué no hacemos este computador? Bueno, ahí. No, acá tengo re malo esto. Bueno, pucha, qué lástima. ¿Y cómo hago con la flechita ahora? De nuevo Más. tiene que clic derecho. Eso. Ahí, sí. Mostrar, última positiva. No confío. Es que quiero hacer ahora con la manito. Opciones de flecha. ¿Ya? Borrador, borrar, puntero láser, pluma, marcador. ¿Será marcador? No. 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 Tiene que sacar. Quiere volver A la manito esa. al clic, al normal. Sí, normal. Opciones del puntero. Ahí debería salir. Ahora está, sí, sí, no, sí, yo el otro día lo hice. Lo hice pensando en que tenía que... Siguiente, última ya, pues pucha, ahora me quedo sin puntero. No, pero ahí opciones. Ahí donde estaba decía opciones del puntero. Y ahí debería poder sacarlo. Espera. Ahí estamos, opción del puntero. Y ahí lo saca. Apriétalo de nuevo y lo va a sacar. Ahí. Ahí está. Ya, entonces ya, supongamos esto es más anaerobio facultativo o aerobio, y acá abajo estamos con más en anaerobiosis, seguimos avanzando acá hasta la pulpa, imaginemos que está la pulpa ahí, el PIP acá abajo, y todo lo que sigue hacia adentro ya es más anaerobio estricto, ¿cierto? Por eso es que hay tanta destrucción y ya vamos más adelante qué tipo de bacterias siguen. Entonces, en este sector, placa subgingival, dice, hay una placa adherida al diente, ¿ya? Adherida a esta zona, que tiene que ver más que nada con la proteína que vamos a ver más adelante, que recibe más que nada cocáceas que elementos de otro tipo más anaerobios. Y una no adherida, ¿cierto? O puede ser, una puede ser adherida a la superficie dura o a la superficie blanda. Y la que no es no adherida es la que está flotando acá adentro, ¿ya? Bueno, sigamos, ahí son distintos tipos de placa bacteriana. Bueno, lo mismo, ¿cierto? Ahora, de cómo se forma esta biofilm supragingival. Primero se forma una película de día, que es, como les decía, una capa de proteínas que está siempre en el diente, que no sale con el cepillado, que tiene una carga negativa y que es capaz de recibir las cargas positivas de distintas fibras de algunos elementos que van más adelante. Y para eso se favorece lo que se conoce como colonización primaria, en el cual el gran grupo de primeros colonizadores o primeros formadores de las primeras capas de la placa bacteriana o biofilm, como ustedes quieran, es el grupo de los streptococos. Después hay una gran cantidad de bacterias, pero más que nada estamos más relacionados con dos tipos de bacterias que efectúan la colonización secundaria y que son básicamente el lactobacillus y un grupo actinomyces, ¿ya? Y luego sigue madurando, se mineraliza, etcétera. Y vamos viendo después que aumenta la placa subgingival. La voy a dejar para el final la placa subgingival porque es la que tiene el otro tipo de bacterias, que es son las bacterias periodontales, ¿ya? Entonces, los agentes infecciosos relacionados a la caries. Una vez que ya se formó esta biopelícula, aquí la vamos a ver un poquito más adelante, porque quiero primero que vayamos viendo qué tipo de agentes infecciosos están relacionados a la caries. Básicamente, un gran grupo de estreptos SPP o especies, ¿cierto? Entre los cuales están el mutan, sanguis, sobrinus, los que están, digamos, mencionados ahí, ¿cierto? Ahora, esos grupos streptococos, la característica que tienen para poder hacer estos tipos de lesiones es que junto con el otro grupo que está acá, que es el lactobacillus acidófilo, ¿cierto? Con este otro grupo, que hay una gran cantidad de especies dentro de la boca y que tienen baja afinidad, como dice ahí, a la superficie dentaria, por lo tanto no están implicados en los procesos de caries, pero sí están como coadyuvantes. Y
En el caso de los streptococos tienen o los factores, digamos, como de virulencia, más que son más que nada patogénicos, ¿cierto? Son sus características, entre las cuales lo más importante es que son acidófilos, acidógenos y acidúricos, ¿cierto? Acidófilos porque les gusta crecer en medio ácido, acidógenos, no es acidógeno, acidógenos, ¿ya? Acidógenos porque generan este ácido a través del metabolismo, seguramente en bioquímica, todo lo que es fermentación y de la glucosa, ¿cierto? Se produce el ácido pirúvico que entra al ciclo de Krebs y termina siendo el ácido láctico u otro tipo de fermentación de manera que se forme ácido láctico. ¿Ya? Verse más que nada por la fermentación del lactobacilo. ¿Ya? Y acidúricos que son capaces de formar más ácido en un medio ácido, o sea, contracorriente, contraconcentración, perdón. ¿Ya? Y luego llegan los lactobacilos y finalmente hay una coagregación dada por este tipo de bacterias que se llaman actinomices. Actino, recién dijeron, ¿cierto? Que litis actínica. Actinomices viscosus. Son bacterias que mices o miques significan hongos. Y actinus son los hongos del sol. No, la verdad que son bacterias, son estas, filamentosas, bacterias gram positivas que crecían en las vacas de cultivo que yo lo mostré en el primer semestre, que crecían y que aparentaban ser hongos. Y las colonias de estos hongos crecían con rayos hacia los lados y daban la sensación de un sol. Por eso le pusieron actinomices, ¿cierto? Y hay varios tipos de actinomices que lo que ayudan es, ¿cierto?, a bajar el pH y producir esta desmineralización del diente. Entonces vamos, yo le decía, tenemos una placa adquirida que está en el diente, que nos sale con cepillado, que sale solamente si nosotros en la consulta le hacemos una profilaxis con pasta profiláctica, pero en un par de minutos se vuelve a colonizar. ¿Por qué? Porque está constituido por un tipo de proteínas que está en la saliva, ¿cierto? Y conformando una carga negativa en la superficie del diente. Y a través de ¿cómo se llama? Los distintos iones que están en la saliva producen el puente para que las fimbrias, ¿cierto? ¿Se acuerdan las fimbrias que tenían estos cocos positivos que están en cadena, que lo más probable es que sean streptococos sobrinos, anginosus, mutas, se puedan adherir a esta ¿cómo se llama?, superficie dentaria? Estas fimbrias que eran los ácidos teicoicos y lipoteicoicos son capaces de adherirse a esta película adquirida y ya tenemos una primera capa de bacterias. ¿Ya? Bueno, características streptococcus, se las paso después, ustedes las van a ver, creo que hay complicado acá. Nada, son puras definiciones que ya un poco hemos visto. Los factores de evidencia de los streptococos, ¿cierto? Lo mismo, ¿cierto? Producen ácido a través de la metabolización de azúcar. En la colonización secundaria, ¿cierto? Ahora, una vez que están pegaditos esta familia de streptococos en la superficie del diente, van a llegar otro grupo, ¿cierto? Colonización secundaria, o se van a agregar, hay ¿cierto?, una agregación de los lactobacilos. ¿Por qué? Porque hay una afinidad de receptores entre unos y otros. Y hay afinidad también después en los materiales que se están produciendo en este biofilm que dijimos que eran unos polisacáridos, ¿cierto? Y hay una gran cantidad de lactobacilos, ¿cierto?, que están presentes y que son los que van a provocar finalmente junto también con el mutans, van a provocar la desmineralización de los primas del esmalte. Características, ¿cierto? Están el lactobacilo, bueno, lacto de leche, ¿cierto? Bacilos son bastones que están dentro de la leche y son los que participan en la producción de la acidificación de ciertos elementos orgánicos como la leche y producen, entre otras cosas, el yogur. ¿Ya? Poca afinidad por la superficie. ¿Por qué? Porque los receptores que tiene la película adquirida, los gram positivos, es más afín a unirse a través de estos iones que están en la boca hacia el fosfato, hay calcio, fosfato, entre otros, y son capaces de unir los streptococos mutas. En cambio, estos no tienen tanta afinidad con la superficie del diente, pero sí se agregan y ayudan a que el pH baje en gran cantidad, según lo que se vio en curva Stefan, y puedan desmineralizar la superficie dentaria y más adelante cavitarla. ¿Ya? Dentro del sector de la colonización secundaria también se habla de una coagregación cuando llegan, una vez que está una capita, ¿cierto?, de streptococo, después hay una capita de lactobacilo, después llegan estos actinomices, que son un grupo de filamentosos, ¿cierto?, bacilos gram positivos, que también ayudan a
más que nada la formación, como a la formación tridimensional del biofilm, para que lleguen más mutas, para que lleguen más lactobacilos, y ayudan también a que se forme el cálculo o tártaro dentario, o vulgarmente conocido como sarro. Esto es lo mismo nomás, ¿cierto? Aquí hay una capa en el diente, hay una capa, como dice ahí, una capa de proteína, ¿cierto? Hay una adhesión de las bacterias gram positivas primero, hay después una coagregación de gram negativo, y finalmente se forma todo este elemento tridimensional que se conoce como biofilm o biopelícula. Y también desde aquí también se están transmitiendo bacterias hacia otros lados, se están desprendiendo bacterias, irán a conocer el diente del lado, el de arriba, el de atrás, ¿cierto? Todo lo que esté más o menos en su entorno de este hábitat. La composición del biofilm, básicamente se forma un biofilm maduro, o sea, una placa, esa como capita así de blanquecina, ¿cierto? Que sale raspado, que puede estar también en la lengua, tiene otra conformación de bacterias así, que puede estar en el diente, que está en el diente generalmente, se consolida más o menos en 2 semanas, 14 días, puede ser entre 7 y 14 días, dependiendo de la agresividad de cada cepa bacteriana. ¿Ya? Y se conforma básicamente casi mitad de mitad entre cocos y bacilos, ¿cierto? Y un porcentaje menor de treponemas. ¿Ya? Cuando hay muy mala higiene, parte de los treponemas y aumenta. Y entre los otros, por ejemplo, también pueden haber ahí cándida. Esto es exactamente lo que he hecho, pero un detalle de lo que hay dentro de los cocos, ¿cierto? Positivos y negativos, qué es lo que hay en los bacilos, sus características fisiológicas, anaerobios facultativos, acá tenemos anaerobios estrictos, ¿cierto? Y entre los otros, como yo decía, hay micoplasma, cándida, tricomona y otros elementos que me parece que les nombré la clase pasada, en cuanto a protozoo, algún tipo de protozoo que pudiera contaminar, colonizar la boca, aunque no se le da un rol etiopatogénico claro. Y realmente 4 o 6 semanas se producen estos depósitos de calcio y fósforo que van endureciendo y se forma el famoso tártaro o cálculo dentario, ¿cierto? Aquí hay una foto vista desde arriba, ¿cierto? Y toda esta como agrupación de color café es en el fondo sarro, que es muy parecido a ese que se forma en la tetera, pero es como un cálculo renal. Un poquito obviamente más blando, porque los cálculos renales son, dependiendo de la concentración del cálculo, son durísimos, tienen más dureza ¿cómo se llama? Que el hueso. Ya, ¿cierto? Y aquí hay otro tipo también de presentación de cálculo dentario. Ahí hay un poquito, ¿cierto? También, tal vez también tenga esto es una periodontitis tremenda, o sea, una alteración de los tejidos peridentarios importante, ¿cierto? Hay una encía que no está en su posición, que tiene otro color, que tiene presencia tal vez de tártaro o supuración. Acá abajo, evidentemente, también hay cálculo dentario, ¿cierto? Y seguramente hay un grado de movilidad importante en esta paciente y está dado más que nada por bacterias gram negativas anaerobias estrictas y treponemas, que son, digamos, también anaerobias. Sigamos, así pues ya lo vimos. Ahora, una vez que se forma este biofilm, ¿cierto? Que es una estructura tridimensional, quédense con eso, en realidad hay mucho para hablar. De hecho, yo hice una charla hace como 3 años, como de 2 horas, creo, en la Sociedad de Endodoncia, y solo de biofilm, solo y exclusivamente de biofilm, los métodos de estudio, y un montón de cuestiones. Ahora, los métodos, el año, me parece que en 2001 hubo un congreso, se llamaba el Eurobiofilm, y hablaron de todas las especialidades del mundo, desde, no sé, pues empresas petroleras hasta catéteres intravasculares, ¿cierto?, que se colonizaban con biofilm. Ese era el problema, porque en realidad el estudio de biofilm partió en las empresas petroleras, porque se le tapaban las tuberías finas de bombeo y de presión con bacterias que crecen en el petróleo. Sí, hay bacterias que crecen en el petróleo, que se alimentan del carbono, es un hidrocarburo maravilloso para algunas bacterias. Entonces, de hecho, hay algunas que las crean para limpiar las manchas de contaminación. Pero lo que hicieron ahí, por ejemplo, los petroleros se les reventaban las mangueras por producción de biofilm, aumento de la presión, se reventaba la manguera, imagínense una manguera que esté metida, no sé, por 300 kilómetros de la costa. No, si la reparamos, vamos aquí a la ferretería, compramos una manguera y la reparamos al tiro. No es así, pues es carísimo mover gente, carísimo hacer reparaciones,
Yo tuve pacientes que eran buzos de plataformas petroleras y ganaban casi lo mismo que nosotros. ¿Ya? Así que son cosas caras y eso es lo importante. ¿Ya? Entonces, una vez que se forma este biofilm, vamos a entrar a lo que es el fenómeno de caries, y hay muchas definiciones. Creo que hay una controversia de definiciones. Yo tengo mi propia definición, pero la verdad, guiémonos por los libros más que nada, y bueno, podemos discutirlo más adelante, como que no hay problema. ¿Cierto? Se define como en este caso, por ejemplo, está dado por el profesor Liebana, que es un profesor español si no me equivoco, de la Complutense, España. Uno de los gallos que más sabe de microbiología, los profesores que más saben de microbiología en Europa, aplicada, porque hay mucha gente que habla de microbiología y no tiene ni idea. O sea, están hablando de cosas que creen, están hablando de la microbiología orientada como si fueran médicos, no tiene nada que ver. O sea, ¿qué tenemos en común con la medicina? Que son bacterias, nada más. El resto, olvídense. No hay que enfocarlo de esa forma. Entonces, ahí caen en errores cuando creen que las bacterias bucales de los médicos, las bacterias de los médicos son iguales que las bacterias autistas. No, grave error, porque tenemos ahí malos enfoques en el tipo de bacteria, el metabolismo de la bacteria y la farmacología contra la bacteria. Eso es grave. Por eso que se presentan cada cierto tiempo problemas, digamos, importantes. ¿Ya? Enfermedad infectocontagiosa, crónica transmisible, azúcar dependiente, ¿ya? Y que están presentes y terminan, o terminan, digamos, haciendo un biofilm dental, el cual es bastante lesivo para el diente. Y a nosotros nos preocupa, hacemos medicina oral, ¿ya? Y la OMS, ¿cierto?, dice la Organización Mundial de la Salud, ha definido la carie dental como un proceso de localización, aquí está mejor, de origen multifactorial, entre ellos, bacterias, ¿cierto?, que se inicia después de la erupción dentaria, determinando el renacimiento de los dientes del diente, ¿cierto?, y factor del diente y de los tejidos peridentarios, bueno, perdón, del diente, estamos hablando de caries, y que evoluciona hasta formar una cavidad. Esa es una definición muy simple, pero bastante acertada, creo. ¿Ya? Y otra definición, ¿cierto?, de la revista chilena de pediatría, en realidad este es un estudio que se hizo una colega de la Odontología de la Universidad de Chile para los pediatras, para que entiendan más o menos qué es una carie, que le revisen a los pacientes, que no se preocupen de que dejen la boca de lado, ¿cierto?, porque después pueden preguntar, o a nosotros, en realidad es responsabilidad de nosotros, no a los pediatras. Nosotros debemos decirle a los pediatras, mire, abran la boca nomás, y si les parece algo extraño, según lo que le vamos a decir nosotros ahora, ustedes van a enviar al paciente a la consulta dental. Así como nosotros, si por ejemplo abrimos se abre la boca el paciente y vemos que en el fondo atrás, ¿cierto?, hay una gran cantidad de cándida, nosotros podemos hacer examen, podemos pedir muchos exámenes, pero lo más importante es sospechar, tal vez no será un VIH, listo, se fue al infectólogo. Lo mismo los pediatras, mira, parece que esta cuestión está media chueca, tiene una cuestión negra ahí, le está doliendo, apreté, sale pus, ya, al dentista. Entonces, también lo definen como una enfermedad contagiosa. Ahora yo tengo una formación más microbiológica, entonces todo lo que sea, donde haya agente infeccioso, yo lo defino como infección. ¿Ya? No como enfermedad, ojo con eso, porque la enfermedad ya es cuando hay sintomatología. Y hay distintos términos de colonización que todavía son medio controvertidos, pero bueno, vamos a lo que nos corresponde, no seamos tan detallistas. Etiología de la carie, hay mucha cantidad de etiología de la carie, no sé si tengo otro aquí, ya no, después, no, la enfermedad endodóntica tengo más. Pero básicamente centrémonos en lo que es bacteriano, y como mecanismo de acción patógena vamos a hablar de producción de ácidos que van a provocar una lesión en el diente y la cavidad finalmente si no se trata y no se hace prevención. Esta teoría se las mencionó, ¿cierto? La teoría de caries de Marx se las mencionó el doctor Fuentes, ¿cierto?, que habla de un concepto como ecológico, cómo cambian las condiciones ambientales de esa zona y provocan un daño según este cambio. ¿Ya? Ahora dice acá, ¿cierto?, los microorganismos involucrados pueden estar presentes también en sitios sanos, pero en niveles bajos. Y eso tiene que ver, eso es importante, muy importante para otra teoría que hicieron otros colegas, un poquito después que esto, pero en realidad se enfoca casi en lo mismo, ¿cierto? Si yo me ducho, ¿me esterilizo? No, quedo con las bacterias normales, pero en salud. Me dejo de duchar, ya lo dijimos, ¿cierto? Honguitos en los pies, honguitos inguinales, debajo de la axila, lo que hacemos más gordito, en todas las zonas se forman los pliegues, y de ahí se nos puede sobreinfectar, y hacemos celulitis, toxemia, por gran positivo, que igual son algunos medios complicados, estafilococo, estreptococcus piógenes, etc., y nos puede costar la vida.
¿Ya? Pero básicamente eso, la idea es que la teoría ecológica veamos todo el conjunto, es un gran conjunto hasta lo social, no podemos despegarnos de eso. Y una definición de salud, la salud también, ¿cierto? Se habla del bienestar físico, social, psíquico, emocional, y es una definición bastante más larga para que es salud, lo cual es bastante utópico, pero hay que acercarse a lo que más se pueda, ¿ya? Nosotros igual tratamos, ¿por qué hay tanta caries? Porque la gente no se lava sencillamente y listo. Ustedes van a ver, los que tengan caries acá, por ejemplo, yo tenía varias caries proximales que fueron los primeros que le hicieron sellantes proximales y las caries están ahí hace 20 años. ¿Y por qué no avanzan? Porque me lavo, nada más. Y porque hice una pastita, ¿cierto? Normal, pero me preocupa mi higiene. ¿Por qué los dentistas tienen dientes tan bonitos? Porque se preocupan de su higiene, porque están todo el día hablando de dientes, 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 dientes. Y es bueno, obviamente enfermedades de otro tipo, ¿sí? Todo lo que implica la odontología, no solamente dientes. ¿Cierto? Y aquí hay otro paper que salió el año 2010, ¿cierto? Un poquito después de la teoría de March, en el cual dicen el rol de las bacterias en el proceso de carie como perspectiva ecológica. Es lo mismo en el fondo, ¿ya? Están tomando, esta es una profesora de Bentenía, ¿cierto? De la Universidad de Dinamarca. Igual ella hace toda una unión, ¿cierto? Una unión de elementos ambientales, ¿cierto? Como la forma del diente, la cantidad de bacterias. No sé si tengo la otra diapositiva. Ahí estamos, eso. Teoría actual de caries. Esto es un resumen más o menos de lo que dice la doctora Bentenía, una colega de Dinamarca. Que en el fondo la enfermedad multifactorial, ¿cierto? Está, pero aquí faltan cosas. Está la dosis infectante, lo que se conoce como DL50, dosis letal 50, que es lo mismo aplicable de la medicina a la odontología. Nuestra dosis letal 50 se traduce como la cantidad mínima para producir un daño en el diente. La dosis letal 50 en los médicos, por ejemplo, va a mostrar el efecto, no sé, toxigénico de el plomo en las pinturas con plomo. Ya. Entonces, esa dosis letal 50 es la cantidad de concentración de plomo al contacto con la piel, inhalable, lo que ustedes quieran, que es capaz de matar el 50% de la población experimental. Nuestra dosis de TAR 50 o dosis infectante, que es lo mismo, va a ser la cantidad que es necesaria para producir la cavidad, o por lo menos deterioro del esmalte. ¿Ya? Desequilibrio de la microbiota reciente. ¿Ya? Aquí vamos a tener que ver efectos de virulencia, ¿cierto? Que hayan cepas que sean más, como dice abajo, ¿cierto? La calidad de los agentes infecciosos que sean cepas más criogénicas, que tengan un metabolismo más activo, y que haya una cantidad en el fondo, la curva de crecimiento de las bacterias, como dice en el punto arriba, que haya una sucesión, una instalación de bacterias que sea más o menos virulenta. Ahora, dicen que hay una, bueno, se supone, no dicen, hay una ventana en el tiempo en que se coloniza la boca del recién nacido. Cuando nace, es la generalidad, porque también hay recién nacidos que nacen con dientes. Cuando la mayoría de los recién nacidos nacen sin dientes, ¿cierto? Por lo tanto, si yo colonizo con otras bacterias, esa bacteria va a tener especificidad para los tejidos blandos. Entonces, cuando salga el diente, igual se van a colonizar con bacterias de tipo cariogénico. Por el beso a la mamá, por el chupar la cuchara a la empleada y le metió la comida, ¿cierto? Por un dulce que chuparon a media con otro amiguito o amiguita, ¿cierto? En el jardín, para los más precoces, que ves que siempre eran niñitos así como una tremenda gracia, que se den besos, dos niñitos, se va a conocer igual la ventana de infección. Yo eso no lo comparto mucho, bueno, después lo discutiremos, pero están colocando un tipo, dicen, si yo coloco bacterias menos cariogénicas, listo. No, porque va a llegar el momento en que va a salir el antígeno, que en este caso es la superficie dentaria. Si yo coloco una bacteria que sea, bueno, puedo tener bacterias que sean tendría que estarlo constantemente colonizando con bacterias que sean no cariogénicas y viendo casi todos los días a qué hora va a salir el diente. Ahí puede ser, ¿ya? Para que una bacteria que tenga una gran adhesividad y no sea cariogénica, por ejemplo, que no pueda metabolizar sacarosa o glucosa. Ahí sí, ahí estamos de acuerdo, ¿ya? Pero ese manejo no sé si es tan fácil. Otro punto importante para que se produzca una caries, ¿cierto? O esta teoría, los puntos de esta teoría, la química del esmalte, ¿ya?
la dieta, por supuesto. Entonces, eso ya lo vieron con el sistémica del paciente, y el tiempo ya lo vieron dentro de las teorías de aquella modificada y las que siguen más adelante. Pero esta es la teoría que planteaba más o menos Marx, ¿cierto? Y Menteniva, en el cual hay un gran elemento de, o muchos factores que van a influir para que tengamos salud bucodentaria. ¿Ya? ¿Qué gente importante? Esto ya, bueno, ya vimos, ya gente ha hecho mutas, lactobacilo acidófilo, porque sigamos avanzando con la parte de progresión. Bueno, vamos, en realidad esto era como un resumen. ¿Qué es importante acá? Bueno, que quedemos claros en unas cositas. Acuérdense del Streptococcus mutans, ¿cierto? De algunas características. El Streptococcus mutans es capaz de producir ciertos dextranos que son glucanos insolubles y son pegajosos. ¿Ya? Esa es la característica. Y además tienen la facilidad de unirse a esta película adquirida. Ahora, este grupo de Streptococcus también se conoce como el Orali mutans, ¿cierto? Ese grupo de Streptococcus también se conoce como grupo de Streptococcus viridans. Y esos son los importantes, como producen dextrano y son pegajosos, son importantes que tengamos el cuidado cuando vamos a atender pacientes que tengan algún tipo de prótesis, no sé, válvulas cardíacas, stents, válvulas intracerebrales, ¿cierto? Válvulas aórticas, o sea, stent aórtico, prótesis de cadera, prótesis de rodilla, prótesis de hombro, ya que nosotros podamos, en algún, por ejemplo, vamos a colocar un implante, vamos a sacar un diente, vamos a colocar, no sé, vamos a hacer una endodoncia, una pisectomía, que son elementos que requieren la invasión del tejido y donde hay un sangrado un poquito más abundante, no colonicemos, no ingresemos estas bacterias en gran cantidad a, al torrente sanguíneo. De hecho, cada vez que nosotros, perdón, cada vez que nosotros hacemos una acción, digamos, odontológica, quirúrgica, inclusive la anestesia, bueno, no es tanto así, pero la más quirúrgica, la más importante, sí estamos ingresando a bacterias adentro del torrente sanguíneo. Eso se conoce como bacteremia o bacteriemia, ¿ya? Lo importante es que nuestro cuerpo sea capaz de eliminarlo. Si yo tengo una válvula cardíaca, esos Streptococcus mutans van a entrar en esa válvula cardíaca, que es un material sintético, ¿cierto?, del tipo de los metacrilatos, y se va a alojar ahí, se va a pegar en esa válvula, la va a colonizar y se va a formar un proceso inflamatorio. Si la válvula cardíaca, por ejemplo, las valvas, ¿cierto?, de los ventrículos, la tricúspide o la bicúspide, son como unos saquitos, ¿cierto?, que se inflan y se arrugan de manera que dejen entrar el paso de sangre y dejan salir también. Si en los bordes de esas válvulas, esas valvitas que son como membranas, se instalan Streptococcus mutans, va a haber una inflamación. Va a haber una inflamación porque dice aquí bacterias, entonces se va a montar toda una reacción inflamatoria para hacer desaparecer las bacterias vía respuesta inmunitaria. Entonces eso provoca inflamación y deforma la válvula. Por lo tanto, ahora la válvula no va a cerrar correctamente y van a quedar espacios entre la unión de esas dos válvulas, como si juntaran sus manos, así dedo con dedo. Quedan espacios y hay un reflujo de sangre ventrículo auricular. Y eso es súper mal, digamos, para la oxigenación de la sangre. Y ahí provoca un montón de problemas más, porque si hay menos oxígeno y menos reparación, es cierto, puede haber más infecciones, fiebre y un montón de cosas más. ¿Ya? Pero eso como lo más importante, eso seguramente después también se los van a recalcar en cirugía, porque no pueden llegar y operar a un paciente, ponerle un implante y resulta que está un mes con fiebre, chuta, y lo ve un médico y dice, ¿sabes qué te hicieron últimamente? No, me pusieron un implante. ¿Y tú le dijiste que tenías válvula cardíaca? No me preguntó nada. ¿y tanto problema si cambiamos la válvula cardíaca? No es tan así, ¿no? O no sé, pues, echamos a perder una prótesis de cadera por una acción odontológica grave, ¿ya? No es llegar pero sí es re fácil cambiar una cadera, ¿para qué le ponen tanto color? No es así, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado con eso, bueno, en cirugía seguramente les van a recalcar. La otra estrella, ¿cierto? Otro gran grupo, lactobacilo, está en la boca, está a nivel vaginal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son dos mucosas iguales, son acidogénicos, lo mismo, ácido úrico. Y los actinomyces que terminan por agregar esa gran red tridimensional y que favorecen la deposición de fosfatos y calcio, de manera que van a formar el tártaro o cálculo dentario, jamás sarro. Sigamos, entonces, vamos ahora, ya pasamos el esmalte, ¿cierto? Hay avance de la caries hacia el órgano dentinopulpar, acuérdense de todos los dibujitos que le hizo el doctor, desde el esmalte, ¿cierto? Con esa base, la caries de esmalte con esa base hacia adentro, y lápiz hacia afuera, y después dentinas al revés,
llegamos a la pulpa, ¿cierto? Y en la pulpa es donde se ven los primeros efectos de los gram negativos, más que nada, ¿no? Porque ya hay una cavidad más importante. Los gram positivos, como eran más anaerobios facultativos y aerobios, a medida que van quedando en la zona más profunda, se mueren y empiezan a proliferar las bacterias que son gram negativas estrictas, ¿no? Y de esa manera se liberan el EPS, ¿cierto? Y van haciendo todo lo que es la necrosis pulpar. Vean, cuando vimos estructura, yo les hablé de LPS y les hablé de endotoxina. Y hay una diapositiva en la cual están todos los eventos inflamatorios, lo que hay leucocitosis, ¿cierto? Leucopenia, vasodilatación, edema, shock, muerte, etc. ¿Ya? Baja flujo sanguíneo, etc. Y aquí pasa lo mismo. Ahora, ¿cuál es el problema dentro de ¿cierto? Estamos ya a nivel pulpar, dentro de la cámara pulpar, que no se puede extender ni siquiera 1 milímetro. En la piel, un golpe, ¿cierto? Hay un tipo de inflamación, una reacción inflamatoria de tipo traumático, se estira la piel y después pasa. Aquí se produce una muerte y se produce la necrosis finalmente con lo que se conoce como gangrena pulpar. Sigamos entonces, ¿cierto? La infección, ahora estamos dentro de la cámara pulpar, estamos acá adentro, esto es lo que por aquí hizo una gran clase del doctor con todos esos detallitos, bueno, todavía quedan dudas en las retinas reparativas, ¿cierto? Pero la gran inflamación se produce acá adentro, se va muriendo de a poco esto, hay un nivel de aumento del CO2, aumento de todo lo que es reacción inflamatoria a través de, como dice acá, de las endotoxinas, y se muere y provoca una necrosis de la pulpa. Ahora, ¿qué vías tiene, cierto? ¿Cómo llega la pulpa a la bacteria? Puede llegar por acá arriba, cargue, ¿cierto? Llega a la cámara, puede llegar al conducto radicular a través de los tubulillos dentinarios que se presentan a nivel, si yo, por ejemplo, tengo una destrucción de una enfermedad periodontal, que mueve un poquito más adelante, tengo una destrucción de ese hueso y queda esta zona expuesta, o hay una caries a nivel radicular, o de esmalte, un poquito más acá abajo, y se exponen los tubulillos dentinarios, ¿cierto? Las bacterias pueden entrar por ahí, ¿ya? Porque las dimensiones son muchísimo más, ahí están las vías, ¿cierto? Las dimensiones son, una bacteria mide mucho menos, mide casi 4 veces menos que el diámetro del conducto del túbulo dentinario, ¿no? Tenía los datos por ahí, me parece que eran 0,8 nanómetros el tubulillo dentinario y la bacteria medía 0,4. Algún día se lo diré. Bueno, pero la idea es que las bacterias pueden entrar por ahí y pueden entrar las moléculas de alimentos y van avanzando junto con sus alimentos, ¿ya? ¿A qué se refiere ¿cómo se llama? La infección a nivel periodontal? Que bajara tanto este nivel de hueso que nos dejara expuesto toda esta zona, se fuera destruyendo el ligamento periodontal y las bacterias se formaron un saco, ¿cierto? Eso lo van a ver con más detalle en periodoncia. Se formaron un saco y las bacterias ingresaron por acá, ¿ya? Puede ser raro, es más raro, pero porque un paciente que presenta caries va a entrar más fácil por acá que por toda esta vía. Ahora, la anacoresis significa que haya un foco infeccioso lejos del diente y como hay vasos sanguíneos, las bacterias vienen, no sé, porque tienen un acceso hepático. Y desde ahí viene la bacteria, ¡pum! Y entran por esta circulación. No, eso es muy difícil, ¿ya? Es muy difícil porque tienen que pasar varios filtros, ¿cierto? Como el vaso y otros más, donde quedan algunos tipos de bacterias, más toda la parte que son los ganglios linfáticos, que ayudan a depurar la concentración bacteriana en la sangre. Ya, a todo esto la sangre no tiene bacterias, de forma normal es estéril, ¿cierto? No pueden haber bacterias. Hay una transición, ¿cierto?, que se llama bacteriemia y normalmente nosotros eliminamos esa cantidad de bacterias que puede estar dando vuelta en la sangre. Cuando es patológico se conoce como sepsis. Una sepsis es el paso masivo de bacterias a la sangre, pero con reproducción de las bacterias en gran cantidad en la sangre. O sea, hay una gran reproducción de bacterias en la sangre, ahí es poco manejable. Bueno, hay otras cosas médicas que no vale la pena. Entonces, ¿cuál es la etiología de la enfermedad pulpar? Infecciosa, química, ¿cierto? Un ácido que te caiga ahí, que origen un ácido muy, muy concentrado, ¿cierto? O estos elementos también puede pasar que, por ejemplo, el diente tenga algunas fisuras importantes
y no protejan esa fisura y hagan un blanqueamiento con peróxidos de carbamida de muy alta concentración, 45% por ejemplo, por mucho tiempo, pueden provocar también químicamente una infección o una enfermedad pulpar, ¿no? Traumática, ¿cierto? Una fractura de gran tamaño de la corona donde puedan ingresar directamente las bacterias. Radiación también, ¿cierto? Que indique que haya muerte de los elementos celulares. La radiación es ionizante, ¿cierto? Así que elimina toda la maquinaria enzimática y metabólica y se mueren las células, las bacterias, todo lo que hay dentro. No es discriminativa. Hoy día la radioterapia que se hace para cáncer es más discriminativa en forma de tamaño, porque antiguamente se quemaba un gran sector y hoy día tienen una fineza, por decirlo así, de margen de seguridad que me parece que es con 1 milímetro, lo cual es quemar 1 milímetro más, 1 milímetro menos, da lo mismo, en algunos tejidos, no en el cerebro, por ejemplo. Electrogalvanismo, ¿cierto? Cuando hay dos metales de distinto potencial eléctrico en la boca, donde estén pasando, donde al tener contacto en un medio líquido permiten que salgan elementos, electrones de un poro dador a un poro receptor. En el fondo es como dejar un fierro, se empieza a oxidar. La oxidación no es otra cosa que liberación de electrones del metal. Aquí pasa lo mismo, estamos en un medio bucal, ¿cierto? Está la saliva, hay agüita, hay saliva constantemente, hay medio líquido y puede haber este tipo de paso de electrones de una restauración metálica a otra de diferente condición metálica y da como golpes de corriente. Si alguien tiene mal aislado, por ejemplo, la pulpa, ese constante estímulo eléctrico hace que se vaya muriendo la pulpa y después hay una necrosis, pero en ese caso sería como lo que dijo la doctora David, ¿cierto?, de tipo seroso. Con el tiempo puede transformarse igualmente en una invasión bacteriana y bueno, y hay muerte. Aquí hay algunos eventos que yo les puse, ¿cierto?, que un poco la secuencia que dijo el doctor Fuentes, se produce una invasión bacteriana a la cámara pulpar, ¿cierto?, con todas las posibles defensas que él nombró a través de odontoblastos, provocando, ¿cierto?, una pulpitis, un dolor reversible, ¿cierto?, irreversible, dependiendo de todas las condiciones que ya se ha dicho, la edad, ¿cierto?, la cantidad de dentina que haya, el cuidado del paciente, el estado sistémico, etc. El estado de los odontoblastos, que bueno, no podemos saberlo ciencia, pero se supone que pueden responder. Y finalmente la necrosis. Y los eventos que van a haber mediados por el EPS, aquí están, bueno, aquí está lo que yo les decía, ya léalo por favor y vean, el fondo de vasodilatación, edema, y esto determina que hay un aumento, ¿cierto?, de la presión intravascular, intracameral, y se produce un éstasis vascular de vaso. ¿Ya? Disminución de nutrientes, aumento de desecho, muerte bacteriana, muerte celular, ¿cierto?, aumento de la citoquina, baja del oxígeno, producción de necrosis y aumento de las bacterias anaerobias estrictas, que si no se controla bien, vamos a pasar de la pulpa a ¿cómo se llama?, periápice, y de hecho vamos para allá. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Lo que le contaba también el doctor, ¿cierto?, es eliminar la noxa. En este caso hay que sacar el tejido pulpar, como se dice acá, ¿cierto? Se lava, hay distintos, digamos, elementos, se meten estas limitas que extraen, ¿cierto?, que son como unos pelitos metálicos, ¿cierto?, que sacan el tejido necrótico, después se hacen otras preparaciones que van a ver en el curso de endodoncia. La idea es sacar todo lo contaminante que esté acá adentro y suplirlo o rellenarlo con un elemento inerte que nos permita la recuperación de este periápice, ¿cierto?, sin el estímulo en fondo de las bacterias. Si las bacterias son las que producen todo este elemento, si esto se produciera en condiciones notobióticas, la caries llegaría hasta ahí, no. Y los odontoblastos harían una rutina reparativa y sería todo. Se acabó la caries, ¿ya? Y seguramente después se iría, ¿cómo se llama?, formando por las sales de calcio fosfato hasta el esmalte. Tal vez, no estoy seguro. Ahora, la microbiología de la enfermedad pulpar, estamos en la pulpa, ¿cierto? Yo lo puse acá como microbiología de la enfermedad pulpar. Ya vimos algunos eventos, en el fondo estoy repitiendo los eventos que dijo el doctor Fuentes, pero estoy viendo ahora, vamos a ver la cantidad de bacterias que podemos encontrar dentro de una pulpa enferma, una pulpa necrótica más que nada, ¿ya? Aquí esto de una pulpa necrótica, bueno, hay tantas especies. Microbiología de la enfermedad pulpar,
o de la enfermedad endodóntica, así se conoce, ¿cierto? Este estudio se hizo con una hibridización de DNA, eso que yo les nombraba como checkboard, esas pizarras que se ven con bandas negritas, y donde yo voy viendo qué tipo de bacterias hay por cada diente. Hay distintas formas de hacerlo, pero se hizo con esa técnica de hibridización. ¿Ya? Que no esto en realidad al final termina como PCR, ¿ya? Así que, o sea, se hace con PCR y después se identifica con hibridización. ¿Qué se encontró? En este lado, 19 especies. SPP significa especies, pero sin darle el apellido. Es un grupo en el fondo, ¿ya? Y se encontraron a este lado con nombre y apellido, ¿ya? Todo esto ahí, 40 especies, y con todas sus características, bacilo, tanto el gram como metabólica, ¿ya? Este cuadro es súper importante que se lo aprendan entero, pero entero, no, mentira. De aquí importante ver qué es importante. El actinobacillus que hoy día se llama Agregatibacter. Actinomyces es importante. Campylobacter importante. Capnocitofaga, Eichinella, casi todos, ¿no? Fusobacterium, Neisseria, chaval, no lo conoce nadie. Fusobacterium, Peptostreptococcus, sí, Porphyromonas, sí, Protera, sí, Propiani, Selenomonas, sí, es que no sé, bueno, Strepto ya está integrado en Jeroma ustedes. Anerela, sí, también importante. Treponema y Villanera, sí, son todos importantes. ¿Son cuántos eran? 19, bueno, como apenas 15, bueno, ¿ya? Haga el empeño, ojalá se aprendan 18. ¿Ya? Tienen que manejar un poquito esas bacterias. ¿Ya? Entonces, microbiología de la enfermedad endodóntica, ¿cierto? Básicamente hay como esta cantidad de bacterias, esto como lo mínimo, así, pero lo mínimo, como para aprenderse de qué grupos hay. Fusobacterium, fuso de uso de aguja. Son bacterias gram negativas, como dice ahí, están los colores, ¿cierto? Abajo son positivas, arriba son negativas, y son bacterias abusadas que terminan en punta. Anaerobias estrictas, producen mucho daño, después vamos a ver por qué. ¿Ya? Lo mismo, Prebosella también gram negativa, Porphyromonas, lo mismo, Treponema no es un bacilo, es un treponema, ya acordamos de eso. Importante también de la enfermedad endodóntica, cuando estén en endodoncia, el Peptostreptococcus, un gran grupo, Eubacterium, Actinomyces y básicamente Streptococcus del tipo Fecalis, acuérdense de eso. Eso se lo van a decir seguramente en las clases, pero por lo menos sepan esto y ojalá se supiera la tabla anterior, maravilloso. Continúa el avance, ¿cierto?, de la enfermedad pulpar con todos los elementos que hemos visto en la clase, en este momento de clase y lo que fue anterior a la clase del doctor Fuente, y llegamos al periápice y vamos a entrar a lo que se conoce como enfermedad periapical, ¿cierto? O periapical, ¿cómo se llama? Absceso periapical, supurado, etc. O perdón, periodontitis apical aguda de los distintos tipos que se vieron anteriormente. Y lo mismo, ¿cierto? Son mecanismos mediados por estas bacterias y por endotoxinas. Si estamos hablando de gram negativo, piensen inmediatamente endotoxina y todos los eventos que están diapositivas más adelante relacionados con endotoxina, ¿cierto? Avanza más del foramen debido a la gran cantidad de enzimas bacterianas. Estas bacterias, las que yo no nombré anteriormente, yo creo que este cuadro, miren, esto de que está acá abajo, denme 5 minutos, no, 2 minutos, que tengo que sacar a un gato que me está hinchando acá. Ya, 5 minutos y seguimos. Ay. Entonces, mire, ya, ahí volví. ¿Me escuchan o no? Sí, se escucha. Ya, falta poquito, así que no se aburran y ya estamos casi listos. Porque le hice como super flash para que tengan más o menos una idea. Ya, pero que hagan un resumen de esta clase y de los eventos inflamatorios y la cantidad de bacterias y el tipo de bacterias y lamentablemente el nombre y apellido de algunas bacterias para que quede así, pero ultra armado para interrogaciones futuras y digamos para que no los pillen en ninguna asignatura. Entonces, asocien esto asocienlo más a la enfermedad periodontal. ¿Por qué? Porque son gram negativos anaerobios estrictos que tienen una gran cantidad de enzimas que son capaces de no solo destruir, en realidad no son capaces de destruir esmalte, no tienen enzimas para destruir esmalte y no tienen metabolismo para destruir esmalte, porque las bacterias que están involucradas en periodoncia, en realidad en enfermedad periodontal, que son capaces de destruir
el entorno, el huesito, ¿cierto? El huesito y la encía del diente tiene que ver más con metabolismo proteolítico. No producen ácido, no producen prácticamente ácido, pero sí son capaces de destruir hueso y destruir tejido colágeno, y entre muchas cosas más. ¿Ya? Entonces, fíjense que eso, y con eso es una ¿cómo se llama? Una ayuda bastante buena. Y lo de acá abajo en azul, más que nada relacionado a endodoncia. Los peptostreptococos también son árabes estrictos, pero no tienen la capacidad de ir más allá del periápice, llegan hasta ahí solamente. No tienen la capacidad tampoco, por ejemplo, bueno, este grupo de Streptococcus, póngale al tiro apellido, Streptococcus fecalis, ¿ya? No es el mutans, aquí no hay mutans, no hay oral y no hay nada. ¿Por qué? Porque este grupo de Streptococcus que está relacionado a la enfermedad pulpar no es capaz de producir ácido para desmineralizar el diente, ¿ya? Esa es la idea que me gustaría que se quede. Y, dijimos lo mismo, ¿cierto? Ahora, esas bacterias, pero vamos a ir atrás un poquito. Estas bacterias, esta por ejemplo, se llama Aggregatibacter. Después, Campylobacter. Ese me fue. Ahí, Campylobacter, Capnocitofaga, Eikenella, Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium periodonticum, será de periodoncia, ¿no? Por supuesto. ¿Qué más? Porphyromonas, Prevotella, Propionibacterium, Tanerella, Treponema y Bellonella tienen que ver con periodoncia. ¿Por qué? Porque son gram negativas, pero además de eso, más que eso, lo que tiene es una gran cantidad de enzimas histolíticas. Las que ustedes imaginen. Imagínense, por ejemplo, el tejido. El tejido tiene heparan sulfato, ¿cierto? Dentro de la matriz extracelular, que es un compuesto, digamos, para formar el entramado de la matriz extracelular. Si tiene heparan sulfato, la bacteria va a tener una heparan sulfatasa. Se formó el colágeno, la bacteria tiene una colagenasa, y sí las tiene, se lo estoy diciendo. Si está, por ejemplo, aquí, en el surco, no sé si tengo una foto de... No. Ahí está, qué bueno se las puse. Ahí está. Pero veamos aquí. Supongamos que aquí, por ejemplo, tiene, a ver, va en el surco, y esto se perdió completamente, ¿ya? Entonces, tengo que tener obligadamente algún mecanismo para romper este epitelio. ¿Qué es lo que tengo? Una toxina epitelial que es capaz de destruir esta zona. Pero acá me encuentro con leucocitos. ¿Qué es lo que tengo? Una leucotoxina. Sigo para acá abajo. Tengo colágeno, ya dijimos colagenasa. Entre las células del periodonto, las células se unen en base a el ácido hialurónico. Entonces, ¿qué tiene la bacteria gram negativa, anaerobia estricta para avanzar y destruir el periodonto? Una hialuronidasa, etcétera, etcéterasa. ¿Ya? Entonces, los agentes asociados a enfermedad aquí, perdón, es periodontal, aquí no se confundan con la pulpar, ¿ya? Hay mucho, le pongo esto ¿por qué? Porque en la literatura hay publicaciones en revistas importantes, o sea, nos estamos sacando la cuarta, cabrón. Después le mostramos, no sé si tengo paper, pero ustedes pueden buscar varias cosas. La enfermedad pulpar está relacionado, lo que yo he visto, bacterias, virus, hongos, parásitos, ¿ya? ¿Será? No, no será. Aquí les dejo este torpeo. Esto apréndanselo, sí o sí, por favor. ¿Ya? Microbiología, una enfermedad periodontal, en el cual tenemos la porfiromona gingivalis, de la gingiva, la prebotola intermedia, que antes pertenecía a otro grupo que se llamaban bacilos negros pigmentados, pero bueno. Por último, vean, capnocitofaga, ¿qué produce? Ya, abscesos abdominales, abscesos cerebrales, infecciones bucales extendidas, alteraciones ¿cómo se llama? De la circulación sanguínea, sepsis, etc. Aggregatibacter actinomycetencomitans. Bueno, medio trabalengua, pero bueno, hay que venderlo. Esternocleidomastoideo, casi igual, pues, ¿cierto? Así que no pueden alegar. Ya vendieron otras cosas. Tronco, tirolingo, faringo, facial. ¿Se ubican de eso, no? Anatomía. Doctor Nicoli parece. Treponema dentícola, otra, ¿cierto? Un treponema es una espiroqueta.
Fusobacterium nucleatum, ya hablamos un poquito de él. Esto, sí, también. Tannerella forsythia, Dialis pneumosintes, Bellonella párvula y párvula, porque se aísla más que nada de niños, son unas cocáceas que después vamos a ver. Eikenella correns, ¿ya? Y aquí están los factores de patogenicidad que producen estas bacterias. Leucotoxina, yo les decía, ¿cierto? Contra leucocitos. Colagenasa, ahora estas leucotoxinas, obviamente, o sea que si tengo una periodontitis puedo terminar con inmunocompromiso y con VIH. No. O sea, morirme de una inmunocompromiso. No, una infección localizada. Es lo mismo si fuera una sepsis, pero localizada, chiquitita ahí. Y de hecho, tienen los mismos síntomas. Hay aumento de volumen, ¿cierto? Hay enrojecimiento de la zona porque el organismo tiene que mandar obligadamente más sangre a ese sector de la encía para que lleguen más glóbulos blancos, a detener estas bacterias, ¿cierto? Y a entregar aporte de oxígeno para que no se mantenga, no se perpetúe la condición de necrosis. Colagenasa, ya lo vimos. Endotoxina, el LPS, y con toda esa cascada de elementos, digamos, proinflamatorios y determinantes de shock, y cuando hay una toxemia grande por endotoxina, el paciente se muere. Toxina epitelial, también la vimos, una proteasa, miren, ¿qué hacen las proteasas? Destruyen algunas proteínas de la salida para obtener el alimento nutricio, pero además inactivan inmunoglobulinas, básicamente la inmunoglobulina A secretora que está en la saliva, que es una inmunoglobulina monomérica, ¿cierto? Y que es inespecífica. La idea es frenar que no entre nada, ¿ya? Y hacer presentación de antígeno para que las destruya. Ahora, las proteasas, claro, destruyen este tipo de anticuerpos. No, esta era para sulfatasa. Ah, no, aquí está, conditin. No. Hialuronidasa, ¿cierto? Dijimos. Conditin sulfatasa, fibrinolicinas. Cuando hay una periodontitis, una destrucción del tejido periodontario por bacterias gram negativas, anaerobias facultativas y básicamente estrictas, se produce una ruptura, la toxina epitelial, rompe el epitelio de unión, rompe el epitelio del surco, ¿cierto? El epitelio clavicular, la parte interna, y se produce una exposición del conectivo. ¿Y qué es lo que hay en el conectivo? Ahí corren los vasos sanguíneos, o están todos los plexos nerviosos y están los plexos sanguíneos, ¿cierto? Por lo tanto, se produce un sangramiento. Y si hay un sangramiento, ¿y para qué se usa sangramiento? Para que se produzca fibrina, en el fondo una barrera viscosa en que las bacterias no puedan avanzar. Pero las bacterias tienen esta fibrinosina, rompe la fibrina y pueden avanzar. Aminopeptidasas, enzimas que son capaces de romper péptidos, ¿para qué? Para que obtengan más metabolismo. Glucosidasa, ¿cierto? También para el metabolismo de glucosa. Fosfolipasa, ¿dónde hay fosfolípido? En las membranas. Entonces yo agrego una fosfolipasa, se rompe la membrana fosfolipídica y rompo la célula y sigo avanzando. ¿No? Esa es la idea. Virología, bueno, hay publicaciones en virología que están en revistas importantes como el Journal of Periodontology, en que asocian virus varicela zoster, virus Epstein-Barr, citomegalovirus, Coxsackie, herpes 1, 2 y herpes papilomavirus, ¿cierto?, asociado a la enfermedad endodóntica. No es así. Bueno, tendríamos que hacer una clase para esto, pero imagínense, la autora dijo que hay una gran cantidad de pacientes que son portadores en el fondo. Somos portadores, yo soy portador de herpes 1, ¿cierto? Y yo no tengo enfermedad parental, no tengo, pero nada, o sea, tal vez en un lugar, si es que los molares por viejo, pero no porque sea el virus herpes 1 el que me está provocando la periodontitis. Ahora hay errores metodológicos de esta cosa, pero si algún día la podemos conversar, fantástico. Bueno, aquí está el paper, hay un paper, ¿cierto? Esto es del Periodontology 2000, ¿cierto? En el cual usan PCR. Si yo uso PCR, que es el examen hoy día, no es el examen más preciso, porque el más preciso es el ¿cómo se llama? Ciclo de pirofosfato. ¿Ya? Se llama pirosecuenciación, que también se las nombré cuando hicimos clase de método diagnóstico. Pero la PCR es muy sensible, pero también puede tener sus errores. ¿Por qué? Porque si yo hago una PCR positiva para citomegalovirus Epstein-Barr, el Epstein-Barr es el virus que provoca un tipo de adenovirus que provoca la enfermedad del beso, entre otras cosas. También la leucoplaquia. También puede ser cancerizable la leucoplaquia, ¿cierto? Según lo que comentó la doctora Sala. Entonces, esto lo tenemos
el Epstein, el herpes virus también, el simple, lo tenemos dentro. Si anda circulando un trozo de DNA y yo lo detecto con PCR, no puedo darle rol de que ese pedazo de DNA me está provocando una enfermedad periodontal. Yo soy portador. ¿Ya? Es como si me hicieran, por ejemplo, a mí ya, supongamos que yo cuando era joven, la de ustedes tal vez, contraje sífilis. Voy a ser positivo para sífilis de por vida, lo más probable. Pero que me hagan hoy día, por si acaso no tuve sífilis, era bien pulcro con mis cosas. Pero si me hicieran hoy día, me daría positivo. Lo que no significa que está haciendo una sífilis. Es lo mismo, entonces están dando... El problema que tiene este estudio microbiológico, y son gente importante, Slots, búsquenlo, es un gallo, pero top de la microbiología. Lo que no tienen en cuenta es que estos virus se llaman recurrentes latentes, y están siempre, y lo podemos detectar en algún momento. Ahora, si a este grupo de estudio le hubiesen hecho esa PCR, la próxima semana a lo mejor salen negativos, porque no había un pic de salida de la célula. ¿Se acuerda que la autora le dijo, ya, se iban a la neurona y después volvían en forma en forma, digamos, axonal, hacían rompían la mucosa, ¿cierto? Y volvían en forma anterior y se volvían a quedar en el gángulo de Gásser. Aquí pasa lo mismo. Entonces, no hay que usar este tipo de exámenes para enfermedades recurrentes, latentes. No se puede. ¿Ya? Salvo que, no sé, hiciéramos 1.000.000, no 1.000.000, pero unos 100 casos y todos tuvieran solo y exclusivamente herpes simplex tipo 1 con gran cantidad de enfermedad periodontal. Ahí sí, ahí podríamos hablar de algo. ¿Ya? Pero sería, a lo mejor, pero es que son estudios caros, hacer virología es caro, no es simple. Pero uno podría regatir este artículo, yo lo podía hacer mañana, que le tomemos muestra a todos los alumnos. ¿Ya? Entonces, a todos ustedes, a este curso, y lo examinemos a todos, y ya están todos sanitos, nadie tiene periodontitis, y le apuesto que el 80% va a salir positivo a citomegalovirus, a papiloma, va a salir positivo a varicela, va a salir positiva, qué sé yo, herpes simplex tipo 1, tipo 2, y están sanitos. Entonces hay que enfocarlo de otra forma. Lo mismo, ¿cierto? No, el mismo estudio. Los hongos también, ¿cierto? Bueno, los hongos ya lo vieron con la doctora, sí, pero ahí sí tenemos enfermedades asociadas a los tejidos bucales, pero no tanto los tejidos endodónticos, ni tienen rol etiológico en lo que es, ¿cómo se llama? Lo que es enfermedad periodontal. ¿Ya? ¿Lo pueden aislar? Sí, pues si está en la boca. Y mientras más top sea o más fino sea el específico y sensible sea el método diagnóstico, más lo van a aislar. Y más lo van a asociar, pero en mala forma. Y lo mismo, ¿cierto? Aquí hay dos protozoos que se lo dejo dentro de la microbiología, pero aquí ya de la enfermedad periodontal, pero se llegó a un consenso que es comensal, ¿cierto? Hay una entamoeba, que es un protozoo, que es el que está acá, este es el tipo de entamoeba, que es como un huevito microscópico, y esta de acá son las tricomonas, ¿cierto? Hay algunas enfermedades vaginales que se provocan por tricomonas, pero no es por un primo hermano de esta tricomona, ¿cierto? La tricomona tenax. Y esta tiene que ver con las enfermedades gingivales también, pero se supone que si yo las encuentro, no debieran no debían tener rol patógeno y se consideran como comensales. Ahora, de este tipo de ameba, entamoeba, está la ameba come cerebro. Es la misma, muy parecida. ¿Ya? Se llama Naegleria, una entamoeba, Naegleria fowleri. ¿Ya? Pero, bueno, esa es otra cosa. No vamos a hablar de prevención, ¿no? Porque, bueno, dentro de la prevención bueno, no lo voy a hablar. Conclusiones. Las bacterias bucales son una de las causas de caries, ¿cierto? Estamos hablando de algo multifactorial, es lo que yo especializo. Microbiología, caries, sí, tiene que ver con bacterias. ¿Ya? ¿Tiene que ver con virus? No. ¿Con hongo? No. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Parásitos? Tampoco. Manifestaciones de caries obedecen a un cambio drástico en el entorno bucal, teoría ecológica, March y Ventenivar, que son las dos teorías más importantes que hay y que reúne este conglomerado de elementos que le mostré en esa diapositiva, ¿cierto? Hay un gran conglomerado, inclusive podría agregarle más si a alguien se le ocurre algo. Y de hecho ustedes hicieron un esquema bien bonito en que, no sé si lo hubiese hecho yo a la altura de ustedes, ¿no? Pero bueno, muy bueno. La salud bucal es más compatible con cocos, ahí está,
cocos y bacilos gram positivo aerobio y anaerobios facultativos en bajas dosis, ¿ya? Hay una cantidad mínima que tenemos que tener, siempre va a haber la boca dando vuelta. Ahora yo no puedo tener grandes cantidades, se aumenta la DL50, entramos en desmineralización, caries de esmalte, dentina, enfermedad pulpar, enfermedad periodontal y probablemente propagación dependiendo de las condiciones del paciente y de la virulencia de las bacterias. Los tipos bacterianos en enfermedad endodóntica y enfermedad periodontal dependen del avance de la enfermedad y su carácter anaerobio facultativo o estricto, ¿ya? Y eso depende de la respuesta del paciente. Ahí está todo lo que incluimos como configuración o como teoría ecológica. Anaerobios facultativos están más asociados, los anaerobios facultativos están, y básicamente cocos positivos y algunos bacillus, están más asociados a enfermedad endodóntica. Anaerobios estrictos están más asociados a enfermedad periodontal, o estas periodontitis apical agudas que les habló el doctor, ¿ya? La enfermedad periodontal puede ser el inicio de diseminación hacia alteraciones sistémicas más graves. Dado que tiene esta gran cantidad de batería, de enzimas podrían pasar el preápice fácilmente, o sea, no fácilmente porque tiene que haber ahí una respuesta inmune que afortunadamente es frenada. Pero en un paciente inmunocomprometido, en un paciente que hicimos una intervención bastante amplia, ya puede presentarse alteraciones que ayuden a diseminación. ¿Ya? ¿Dónde? Desde la boca a los distintos espacios, ¿cierto?, de circundantes al diente, ¿cierto? Pueden ser sinusitis, pueden ser encefalitis, pueden ser a nivel de mediastinitis, ¿cierto?, abscesos faringios, hepáticos y distintas cosas que puede comprometer. Y va a comprometer el estado del paciente en tal grado que puede el paciente morir. Entonces, cuando hay diseminación, se ocupa una escala de la que le va a hablar el doctor Fuentes, que se llama SOFA, que es una medición de la secuencia en la forma en que van fallando los órganos. Entonces eso te da más gravedad, mayor o menor gravedad en el desarrollo de una enfermedad, digamos, complicada. Ya, muchachos, eso sería todo. Mira, le hicimos cortita. No tan cortita. No, cortita. ¿Dudas? A ver, ¿terminamos ya, no? Sí, ahí está. Terminamos, sí. Ah. Bueno, espera, ahí en el mantener. Bueno, yo le dije, ya, bueno, ahí está la bibliografía si quieren ver más, si quieren buscar los papers, si tienen que presentar algo. Si presentan algo, busquen a nivel de paper para que tengan cosas más actualizadas, ¿ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dónde están? Yo no los veo, ¿no? No están poniéndole, agradecen solamente su clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta, chicos. Le mando después el Power. Yo creo que el doctor lo tiene, parece, pero igual se las mando por si acaso. Y vamos a hacer llegar las presentaciones para que las tengan. Eso. Y bueno, las clases están quedando grabadas, así que... Ah, buena. No, entonces por eso pueden ver ya. No, yo después le mando la clase. Ahora sí les pido que traten de no, bueno, no sé, bueno, igual después ¿cómo se llama? Se viralizan las clases, son materiales que uno después... Sí, porque el doctor las sube a YouTube, así que estamos viralizados. Ya, entonces, en todos lados. Estos de autor están ya en nada. Ya, perfecto.